Muy bien, comenzamos. Carissa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tomar la invitación. Gracias por invitarme, Mateus. Bien, estuvo interesante porque, pues básicamente, yo llevaba conociendo tu trabajo pues desde el año pasado, un poquito más del año pasado, y como te comenté por correo, traté de comprar tu libro aquí en México y pues no me llegaba y de repente Amazon me llegó un correo de que, oye, pues no va a llegar. Entonces, ¿quieres que te regresemos tu dinero? ¿Quieres seguir esperando y pedí mi dinero de regreso? Y luego pues pasó un tiempo y por acaso del destino acabamos platicando ahí por correo y ya, aquí estamos. Ya compré tu libro, ya lo tengo aquí, lo logré comprar. Lo que tuve Muchas que hacer, gracias. sí, lo que tuve que hacer fue pedirlo a Estados Unidos y luego ingeniármelas para traérmelo de Estados Unidos para acá, pero ya, pero me comentaste que va a haber en breve habrá una edición en español aquí en México, ¿no? En Latinoamérica. Sí, y perdón por el problema que tuviste con el libro, que fue un auténtico desastre publicar en la pandemia. De veras. Desde que las publicadoras no tenían papel, hasta que cerraron diferentes imprentas en diferentes partes del mundo. Fue Mm, un desastre, de verdad, fue súper wow, estresante. me Sigue imagino. siéndolo, de hecho. Entonces, iba a traer, dame un momento que voy a traer el libro en español porque es diferente la Claro, claro, portada. adelante, no hay problema. Sí, como estábamos comentando, aquí pues hacemos todo en vivo. Ahorita es parte de lo que hacemos. Digo, salió el sol ahí en Oxford y no Sí, siempre está un poco sale, ¿verdad? caprichoso el clima. Esta es la Sí, vas a portada en poder. español que Wow. acaba de salir en España y va a Mm. salir en enero en México. Buenísimo, buenísimo. Ya llegaremos a platicar entonces de todo eso. Entonces, yo tengo algunas preguntas aquí que te hago, que te voy a hacer. Normalmente, las primeras y las últimas son muy similares a la que le hago a todos los filósofos que he entrevistado, ¿ok? Y es una oportunidad, pues primero para que tú hables un poco de tu trayectoria y al final para que nos des un poco de consejos o ideas para nuestra sociedad de conocimiento de Mindshop, ¿no? Entonces, la primera pregunta es sobre el estudio académico. ¿Qué actitudes y estrategias piensas que tienen que desarrollar un intelectual a lo largo de los años para avanzar sustancialmente en su campo, ¿no? Y personalmente, ¿cómo has conseguido tú mantenerte motivada y centrada en tu trabajo a lo largo de los años de filosofía, ¿no? Yo creo que lo más importante en la filosofía es tener curiosidad. Tener curiosidad por temas que te preocupan o que te confunden, que no entiendes muy bien, que como que te hace querer hacer más y más y más preguntas. Y lo más importante es realmente concentrarse en el trabajo. Creo que es un error tratar de ser estratégicos o tratar de pensar, bueno, ¿cómo voy a tener éxito? Hay elementos de eso, ¿no? Siempre hay elementos de, pues, cómo, yo qué sé, cómo solicito una beca, o hay elementos técnicos. Pero en general, creo que la gente que llega más lejos, pero que también disfruta más el camino, llegue lejos o no, es la que se concentra en la pregunta que le atañe. Y en mi caso, con la privacidad empezó siendo una pregunta bastante personal porque mi familia eran refugiados de la Guerra Civil Española y era como un tema muy tabú. Y cuando murieron mis abuelos empecé a investigar este tema y pude saber mucho sobre ellos que ellos no habían querido decirnos. Y eso fue lo primero que me hizo preguntarme, bueno, ¿qué es la privacidad? ¿Qué es el derecho a la privacidad? Tengo derecho a saber cosas que mis abuelos no me dijeron, ¿qué puedo hacer con estas cosas que he aprendido? ¿Se lo puedo decir a otra gente o no? Y me di cuenta que en la filosofía había una laguna gigantesca, que para mí la privacidad es un tema tan importante como la justicia, y si tú ves la literatura de la justicia en filosofía, bueno, es eterna, ¿no? Y en privacidad casi no hay nada. Y luego Snowden salió con sus revelaciones y dije, no, es que necesitamos pensar en esto en la filosofía. Entonces, de hecho, cambié el tema de mi tesis Mm, contra los consejos de mi director de tesis que me de decía, veras. pero, Wow, pero no. controversial. Tú hiciste tu Bueno, tesis en Christchurch, ¿no? sí, hice la tesis Ah, en Christchurch, qué padre. pero empecé con un proyecto sobre cómo los hábitos afectan la vida moral. Mm, Y entonces decidí cambiar a unos meses y bueno, uno de mis supervisores decía, no, esto es un poco arriesgado, y el otro afortunadamente me apoyó y fue maravilloso porque la privacidad es un tema que me sigue fascinando, que después de 7 años de estar, o sea, en ello, sigo encontrando aspectos sorprendentes y un poco como, no sé cómo se dice en español, como baffling.
baffling, pues, casi asustadores, pero impresionantes, ¿no? Tal vez algo Sí, impactantes. impresionante. Sí, es como un acertijo que hay pequeñas esquinas que todavía creo que están por explorar y que no entendemos muy bien todavía. Sí, definitivamente. Muy interesante. Luego te platico un poco de lo que yo acabé haciendo, claro, a nivel maestría, ¿verdad? Mi disertación a nivel maestría fue sobre problemas pues uno de los problemas es la privacidad. Y claro, digo, dije algunas cosas, pero definitivamente es un rabbit hole enorme, ¿no? Que en realidad no hay mucho que las personas sepan. Pero ahorita tengo unas preguntas más especializadas en ese aspecto. Y luego, sobre tu trabajo académico, porque pasaste de... Y ahí está algo interesante que me gustaría que nos platicaras un poco, porque acabaste haciendo tu doctorado, ¿no? Pero ahora ya estás trabajando de tiempo completo, ¿no? Ya postdoctorado, ya estás en un departamento de filosofía en el Reino Unido, ¿no? Entonces, mi comentario sería, primero la pregunta que si has dado clases en otros lugares alrededor del mundo. Y la pregunta en específico es, ¿cómo ha sido tu experiencia en el trabajo académico ya desde la academia, ¿no? No como estudiante, sino como parte del cuerpo docente? ¿Y cuál piensas que sea el rol de un académico en el mundo de hoy, el mundo en el que vivimos? Muy interesante. Bueno, yo he estado en varias universidades, he estado en España, he estado en Canadá, he estado en Nueva York, he estado en Oxford y son totalmente diferentes. O sea, todas se llaman universidades y tienen que ver, Sí. pero la experiencia de ser un estudiante en diferentes universidades de verdad es un mundo aparte. Y solamente he dado clases en Oxford y esa es una experiencia muy particular porque el sistema de Oxford es muy raro, es muy como alienígena al nuestro, pero la idea es que tienes, la esencia de la educación son tutoriales, que son sesiones de 1 hora, normalmente un profesor, un alumno o un profesor y 2 alumnos, que es un lujo espectacular para alguien que está estudiando la carrera, ¿no? Wow. Sí. Entonces, cada tutorial, mis estudiantes tienen que escribir un ensayo que yo les pongo. Entonces, antes de la clase, yo leo el Cada ensayo tutorial para cada semana, ¿no? Es para cada semana, un ensayo por semana, sí, me un acordaba de ensayo eso. por semana. Es Está mucho bien trabajo intenso, mucho trabajo. para todos. Wow. Y tú tienes que Entonces, leerlos todos antes de cada... ¿Y cuándo te lo entregan? ¿Un día antes, 2 días antes, tres me lo días? entregan un día antes, 24 horas antes de la clase. Yo me lo leo, se los comento y durante la clase hablamos sobre el tema que ellos han leído y que han investigado y hablamos también sobre cómo lo manejaron ellos en su ensayo, cuáles eran como las fortalezas del ensayo, en qué pudo haber fallado. ¿Y qué pasa Eh, si no lo escriben? Lo tienen que escribir. Digo, te lo pregunto porque de este lado en Latinoamérica muchas personas no hacen el trabajo que tienen que hacer. Supongo Pero que es muchas diferente veces el es porque paradigma. Sí. estás en una clase de 30 personas, de 40 o de 100 personas y sientes que te puedes esconder, que a nadie le importa, nadie te sigue, entonces como que te Wow. sientes en la última fila, nadie te va a hacer una pregunta y te olvidas. Pero con un tutorial, o sea, estás enfrente de un profesor No hay de eh, otra. que sabe muy bien lo que enseña y es muy intimidante. Entonces, es rara la vez que alguien no escribe un ensayo, la verdad, Okay. es raro. Y si Sí. no lo escribiera, pues empieza a tener como un poco de presión por la gente que se dedica a la disciplina en cada college. Wow. Y luego también tenemos clases más grandes, que Sí. son lectures, pero esas son opcionales. Técnicamente los estudiantes no tienen que ir y no se les Ok. califica por ello. Wow. Impresionante. Y sobre la pregunta de cuál es el rol de un El académico en rol. el mundo de hoy, esa pregunta me interesa mucho y me preocupa mucho y lo he pensado mucho. Sí. La filosofía pasó por una época en donde ser buen filósofo era ser buen académico y no meterte en el mundo. Un poco como que nuestro trabajo era analizar lo mejor que podamos las ideas y ahí quedaba, ¿no? El trabajo más aplicado de, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Y cuáles son las implicaciones prácticas? Eran para los activistas. Sí. Y eso en parte surgió como un efecto secundario de una gran decepción. Después de, por Perdón. ejemplo, de Aquí la está. Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Es que aquí está mi perrito, perdón, perdón. No te Nuestro preocupes, qué perrito. envidia de Sí. tener perro. Disculpa. Espera, espera. Déjame mejor lo quito. Déjame le pico pausa rapidito al Vale. video. Disculpe. Listo, perdón, perdón. Es que estaba Bruno, nuestro perrito aquí, ya lo saqué. Pero No pasa decías nada. entonces sobre el tema del rol de los intelectuales, ¿no? Sí, y esta como
no sé, desenganche del mundo surge a través de una decepción, en parte después de la Segunda Guerra Mundial, de decir, mira todo lo que pensamos sobre ética y política y mira cómo acabamos, qué punto tiene, ¿no? Mejor vamos a analizar el lenguaje, mejor vamos a centrarnos en estas cosas técnicas y que el mundo se haga bolas. Sí. Pero poco a poco eso fue cambiando, entre otras cosas gracias a Peter Singer, que empezó a hacer trabajo de ética práctica de muy alto estándar y que se empezó a meter en temas como la pobreza, como los deberes que tenemos hacia los animales, y empezó a tener un éxito brutal. Sí. Y borró un poco la distinción tan marcada que había entre el académico y el activista, aunque todavía recibió muchísimas críticas por ello y hasta la fecha la recibe. Entonces, pues yo empecé interesándome por la filosofía desde el punto de vista de la filosofía de la mente, que suele ser bastante más abstracto que la ética. Sí, definitivamente. Es fascinante, pero mucho más abstracto que la ética. Fascinante y tiene implicaciones prácticas, pero normalmente te centras más en cuestiones muy conceptuales. Sí. Pero me empecé a interesar más y más por la bioética, primero por la ética médica. Y desde mi punto de vista, cuando tienes el lujo, en primer lugar, la mayoría de los académicos nos beneficiamos de dinero público, directa o indirectamente. Siempre que trabajas en una universidad, casi siempre, te beneficias de dinero público. Y entonces siento que como profesión tenemos un deber de dar de vuelta algo a la sociedad, que no se vale nada más encerrarte en tu oficina y escribir cosas que nada más van a leer los académicos. No es que cada uno tenga un deber, pero como profesión por lo menos lo tenemos. Y si tienes el lujo de pasarte 8 horas al día o en algunos casos 16, Sí. pensando en sobre cómo va la sociedad y qué está fallando y qué podemos hacer mejor, después no hacer algo con eso, no compartirlo al mundo, Sí. pues es como un desperdicio, ¿no? Entonces, en el caso de la privacidad, yo, mientras más leía sobre el tema, más me alarmaba el estado de nuestra privacidad. De verdad creo que estamos haciendo algo que es súper irresponsable y peligroso, y creo que es parte de mi deber dar mi opinión informada. Si me he pasado 7 años pensando en eso y en parte gracias al dinero público, creo que lo mínimo que puedo hacer es opinar. Definitivamente, muy buen punto. Pues está, digo, ya sé que es una frase muy popular, ¿no? Pero la frase de Marx que dijo que hasta el momento los filósofos han interpretado el mundo, pero el rol más bien es cambiarlo, ¿no? Que, ¿verdad? Y claro que Peter Singer, estoy completamente de acuerdo, es impresionante el trabajo de Singer dentro de su vida, tanto con la ética animal. De hecho, en Mindshop doy clases de filosofía. Claro que nada comparado con el nivel que ustedes dan por allá, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, para público general, de educación continua, ¿no? Entonces doy historia de la filosofía griega antigua y doy un ciclo de ética, de introducción a la, pues, metaética, ética normativa y ética aplicada, un poquito de ética práctica, ¿no? Y doy 2 clases, una de Peter Singer, de ética animal, y otra de Derek Parfit, claro que no es tanta ética aplicada, pero la conclusión repugnante, ¿no? La repugnant conclusion que saca de Reasons and Persons. Pero sí, de hecho, cuando me puse a estudiar para estas clases, me metí un poco más al mundo de la ética aplicada y leí sobre la parte de la ética de la medicina, ¿no? Cómo fue agarrando fuerza en el concepto de un experimento en específico. Seguramente has escuchado hablar del Tuskegee Experiment, Sí, claro. que fue súper controversial, y eso fue un grito de necesidad de que el mundo ya no podía más sin un esfuerzo ético por los filósofos, ¿verdad? Para contrarrestar estas injusticias médicas, ¿no? Y ahora Sí. viene el de la tecnología, o ya está aquí el de la tecnología, que se necesita, ¿verdad? Entonces, Estamos totalmente de acuerdo. Tengo un paper que se llama What Digital Ethics Can Learn from Medical Ethics, en el que hago exactamente ese argumento. O sea, que pasaron 2 cosas para que la ética médica despegara. El primero es escándalos terribles, como el experimento de Tuskegee, en el que investigadores estadounidenses habían investigado con mucha gente sí, que sífilis, tenía ¿no? sífilis. Sí, sí. Y que una vez que se inventó la cura para el sífilis, no les dieron esa cura, ni siquiera les dijeron que tenían sífilis, para ver qué pasaba con ellos. Y eso fue tremendo, se destapó por el New York Times en los 70s. Y eso fue por una parte escándalos, ¿no? Que no fue el único escándalo, pero fue el más escandaloso. Sí. Y la segunda parte es que de repente tuvimos nuevas invenciones técnicas que nos enfrentaban a problemas éticos para los cuales los médicos no estaban preparados. El más importante era el ventilador mecánico. De pronto tenías un cuerpo que estaba caliente, que su corazón latía,
pero que tenía el cerebro destruido. ¿Y qué hacemos con este cuerpo? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Y sobre todo, ¿podemos usar sus órganos o no? Y esa pregunta era fundamental y para la que un médico no está entrenado para responder. Y ahora con la ética digital tenemos lo mismo. Tenemos escándalos brutales como el de Cambridge Analytica o el de Pegasus. Claro. Y tenemos nuevas herramientas como las herramientas que analizan datos que no estaban ahí antes y que nos enfrentan a dilemas éticos que un informático pues no está preparado entrenado para responder. Definitivamente. Sí, no, el trabajo apenas está comenzando porque pues el nivel de injusticias que hay ahí es enorme. Y bueno, ahí me surgen muchas preguntas, Carissa, pero me voy a enfocar en las que te preparé porque se me están ocurriendo nuevas. Ya digo, si te interesa, me encantaría hacer otra más adelante, ¿no? Sí, Y claro. platicamos más. Porque, digo, lo que estoy pensando un poquito es el rol de cada aspecto humano, ¿no? Es decir, el rol de los individuos, el rol de la sociedad, el rol del gobierno, el rol de la industria, y hay muchas preguntas de que, ¿verdad? ¿Quién debe hacer qué, cómo y cuándo, ¿no? Pero bueno, entrando al tema de ética digital, y ya nos adelantaste un poco esta pregunta, de hecho te adelantaste unas cuantas preguntas interesantemente. ¿Cómo fue? Te iba a preguntar, bueno, te pregunto más bien para que nos cuentes a detalle, ¿cómo fue que te adentraste al campo de la ética digital? Me comentaste que fue un tema personal, ¿y qué piensas sobre el concepto de la dependencia digital? Y te lo pregunto porque normalmente, digo, en conversaciones populares se habla de la dependencia tecnológica, que dependemos de la tecnología, pero al parecer, pues estamos cambiando de paradigma, ¿no? Que es algo más allá que lo tecnológico, sino que es lo digital. ¿Y cómo es el mundo así? ¿Qué piensas sobre esto? Sí, pues entonces me empecé a interesar por esto. Primero la privacidad en general, luego la privacidad porque Snowden nos contó que nos estaban vigilando a una escala brutal y de ahí es muy natural el paso a la inteligencia artificial, porque hoy en día el modo de inteligencia artificial más común, que es el machine learning, depende de muchos datos y muchos de esos datos son personales y entonces es muy difícil desasociar, perdón, lo que es datos y privacidad de lo que es inteligencia artificial. Y en cuanto a la dependencia de la tecnología digital, es algo que me preocupa mucho. Y creo que yo me sorprendo mucho de qué tan optimista es la gente con la tecnología. O sea, la Sí, mayoría de la gente piensa que la tecnología lo más maravilloso del mundo, que nos va a salvar de todo. Y yo no sé si yo tengo muy mala suerte, pero mi tecnología diario me falla. O sea, diario, sí, si en no es todos que el lados. Sí, internet se cae o el email no funciona o el teléfono no me... O sea, igual es que la tecnología me odia, ¿no? Por lo que la he criticado, es pero pensamiento inductivo, ¿no? No te preocupes por eso. Sí. como que tenemos una visión de la tecnología muy optimista y muy idealizada que no compagina mucho con la realidad. Y una de las características de la tecnología digital es que es mucho menos robusta que la tecnología analógica. Para darle un ejemplo, o sea, tú piensas en un libro físico de papel. Es una tecnología espectacular, o sea, te va a Sí, durar toda la vida. Si tú lo tiras de un edificio de 10 pisos, va a sobrevivir. Igual la persona de abajo no sobrevive, ¿no? Pero el sí, libro va a pero el sobrevivir. libro va a sobrevivir bien, O sí. sea, incluso si lo mojas, pues puedes dañarlo un poco, pero sobrevive. Si tú lo comparas con un Kindle, Sí, el no Kindle es necesita una batería. porquería, ¿no? No puedes llevarlo a la playa porque si se llena de arena ya no funciona, se le acaba la batería, lo puedes hackear, es muy frágil. Y entonces Sí. cuando yo pienso, por ejemplo, en llevar estas tecnologías a los hospitales, realmente me preocupa porque estamos hablando de situaciones de vida o muerte. Y una de las razones por las cuales es tan frágil la tecnología digital es porque depende de la electricidad, pero también porque se puede hackear. Y algo que me preocupa particularmente es esta tendencia a conectar todos los sistemas unos con otros. Sí. Y eso nos hace mucho más vulnerables porque solamente necesitas entrar por una ventana de esas para tirar todo el sistema. Entonces, una de las cosas que me gustaría pensar y que en el handbook que estoy editando, de Oxford Handbook of Digital Ethics, le pedí a un académico que pensara, es si tenemos un derecho a no estar conectados a Internet todo el tiempo, un derecho a tener ciertas facilidades analógicas. Sí, no, estoy, sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Digo, sobre lo del libro contra un Kindle, pues lo otro es la energía, ¿no? Es decir, bueno, para empezar el costo. ¿Cuánto te cuesta un Kindle de los nuevos? Cuesta un dineral. Y luego tienes que estarle cargando la batería, ¿verdad? Y si se pensara en la analogía de, oye, pues para hacer un libro hay que cortar un árbol. Bueno, de un árbol, ¿cuántos libros se sacan? Pero si tienes que gastar un dineral, manufacturar las piezas,
y luego estarlo cargando toda la vida útil y luego tirar el Kindle a la basura, que se va a hacer, pues cuánto contaminas, ¿verdad? Mucho más, sin duda. No es ni comparable. Eh, un libro, pues tiene batería infinita, nada más con que tengas luz del sol o algo para que se vea. Sobre lo de los smart gadgets, ¿no? Que es smartwatch, smart TV, todo eso. Ayer se me ocurrió una idea, tal vez un poco tonta, pero pienso que hay algo ahí que en el futuro habrá, que será el mercado para lo opuesto a los smart, ¿no? Ahorita hay mucho mercado para, oye, ¿quieres una smart TV, un smart wearable, todo esto? En un futuro va a haber un mercado para lo opuesto que digo, la forma tonta sería ponerle dumb, o sea, dumb watch, dumb TV, que están completamente desconectados. Pero se me hace que una forma más inteligente sería ponerle, en vez de smart TV, sería wise TV, de sabiduría. Porque pues la inteligencia es hacer las cosas, resolver los problemas, que sería el tema de las películas y todo, pero la sabiduría sería anticiparte algunos problemas. Entonces, una Wise TV sería una tele que no te roba tu información, no te está vendiendo cosas. Se me hace que en un futuro, bueno, tal vez es una esperanza mía, que las personas se despierten a esto y exijan dispositivos Wise, ¿no? Que te protejan, ¿verdad? Me encanta la idea. Y estoy escribiendo, bueno, acabo de escribir un artículo que va a salir en Wired en diciembre, creo, que lo que yo quiero de Apple no es que me dé todas estas capacidades del teléfono y que luego lo encripte. Yo quiero un iPhone que no, que pueda apagar mecánicamente el micrófono, que Sí. no tenga reconocimiento facial, que no tenga todas estas cosas que son espías. Y ese es otro tema interesante de la dependencia con la tecnología digital, que nos hace mucho menos autónomos. Antes, tu coche era tu coche, o sea, tú decidías a dónde iba y punto. Ahora tu coche es un artefacto, es un ordenador que alguien más en realidad es el dueño, que lo puede apagar remotamente a través del software, que todo el tiempo te está informando a empresas a dónde vas, que también conduces, qué música escuchas, incluso cuánto pesas, el asiento está midiendo cuánto pesas. Y eso ya no es que nosotros seamos dueños de nuestros objetos. Completamente. Entonces, el Kindle es un buen ejemplo. No sé si te ha pasado alguna vez que tienes un libro y de repente desaparece, o de repente te cambian la versión sin No, preguntarte. yo siempre quise un Kindle, pero nunca me lo compré, porque cuando el momento que empezaron los Kindles, empezó el iPad y me decidí comprar el iPad porque, ¿verdad? Y la verdad es que pues son tecnologías diferentes, tienen cosas pros y contras, pero no me pasó. Pero digo, no lo dudo ni un poco, porque pues son dueños de eso, o sea, dicen que te venden cosas, pero en realidad te lo están prestando. A mí me molesta mucho. En ese contexto de prestar, pues a mí me gusta la música electrónica y he tocado como DJ, he tocado en unos cuantos años, sí, en diferentes lugares, no a nivel profesional, pero sí a un nivel interesante, he tocado en festivales y así, pero desde que empecé a tocar siempre he tenido esto porque pues empecé hace muchos años, ¿no? Mucho antes de todo esto de Spotify y esto de que te prestan la música. Yo lo que hacía era compraba la música, ¿verdad? O la tenía, la conseguía en MP3. Eh, y hasta la fecha lo hago. Yo no tengo Spotify porque no me gusta la idea. Aparte que me estén recomendando música que ni siquiera tiene mucho sentido con lo que me gusta, yo busco lo que quiero y lo compro, lo bajo, lo consigo, ¿verdad? Y sobre el celular, una técnica que he estado haciendo que no es muy buena es apagarlo. Verdaderamente uso el celular, luego lo apago, porque ya le quité todas las notificaciones, pero digo, sé que también hay tecnología que aunque lo apagues, está el GPS y está tracking lo que haces y cuando lo prendes, sube toda la información a la nube. Pero por lo menos el tema de las interrupciones, si le ganas a las interrupciones, porque cuando apagas tu dispositivo, pues no te pueden marcar, no te, ¿verdad? A mí me molesta también el tema de las interrupciones, ¿no? Con los push notifications, que esté una campanita tipo Pavlov que te está, ¿verdad? Condicionando. Me molesta profundamente todo eso. Entonces, bueno, un medio término, ¿verdad? Por lo pronto apagarlo. Pues sí, no, ¿sabes? No es difícil conseguir una, ¿cómo se dice? Una jaula Faraday, una Faraday cage, Así se llama, como, para que no sí, funcione nada. Faraday Está, cage, sí. es como una pequeña funda que le pones al teléfono y que Mm, lo aísla. sí. Yo quería comprar, de hecho le estaba diciendo a mi esposa que quiero comprar una caja para que no funcionen los celulares y cada que alguien pase a mi casa, pues que guarden todo ahí. Ya veo que hay un nombre que se llama Faraday Cage. Lamentablemente lo voy a comprar en Amazon, entonces van a agarrar más datos, pero bueno, es una historia larga. Pero sí, lo buscaré por ahí.
Entonces, ahora sí, sobre tu tesis y tu libro, ¿no? Me comentaste ahora que tu tesis, bueno, vi en lo que mandaste de tu currículum que tu tesis fue sobre privacidad, pero me contaste, ya te adelantaste un poco que cambiaste el de este, ¿no? Pero entonces, para entender un poco el proceso de la escritura del libro, ¿no? ¿Tu tesis se transformó en el libro? ¿Nos pudieras platicar un poco cómo fue este proceso, ¿no? Y tengo algunas preguntas follow-up, pero si quieres empezamos con eso. Bueno, yo escribí una tesis que era para la Facultad de Filosofía de Oxford, entonces te imaginarás que pues es bastante árido y mucho Pues, más técnico, ok, ya, claro, porque claro. es lo que... Seco, sí, teoría pura, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces realmente el libro y la tesis no tienen nada que ver. O sea, tienen mucho que ver en el sentido de que aprendí mucho sobre privacidad cuando estaba investigando y que ese es el fundamento, pero en realidad no tiene ningún tema que esté como overlapping, ¿no? Que se comparta. Ujú. Entonces lo que pasó es que escribí la tesis y es un poco sobre qué es la privacidad. Entonces tengo, pues yo qué sé, un capítulo muy largo simplemente sobre la definición de privacidad, ¿no? Y cómo Ujú. la ha definido gente antes y cuáles son los problemas con esas definiciones y por qué mi definición es mejor, ¿no? Según yo. Claro, argumentas, defiendes una definición, bien, sí. Luego escribo sobre el derecho a la privacidad y exactamente qué es eso y cuáles son los derechos y hablo de Joseph Raz y es así. Y luego, si tenemos un deber para proteger nuestra privacidad, si la privacidad no solamente es un derecho, sino hay un deber. Entonces, bueno, es mucho más técnica. Cuando lo terminé, se recomendó, un profesor me recomendó mandarlo a Oxford University Press para publicarlo como un libro. Lo mandé, les gustó, firmamos un contrato, pero yo en ese momento realmente me empecé a preocupar mucho de cómo estaban las cosas. Y entonces hablé con ellos y les dije, oigan, quiero hacer algo un poco más accesible, un poco más práctico. ¿Qué les parece si lo publicamos como un libro popular dentro de Oxford University Press, que tiene una parte que es más como le llaman trade book, ¿no? Que es más popular? Y me dijeron, no, no lo vemos, queremos que este libro sea académico y no lo vemos. Y entonces, Mm. en esta como urgencia que tenía de que siento que es un tema muy importante y que estamos como justo en el límite para tomar decisiones que van a determinar las décadas que vengan, aparqué ese libro entonces y decidí escribir uno popular, para que fuera accesible a cualquiera que nunca haya escuchado de privacidad. Y entonces empecé a pensar más en la relación entre privacidad y poder, que era algo que no estaba en mi tesis en absoluto y que me parece central, pero como que me tardé algunos años como que en llegar ahí. Y también toda esta parte práctica de exactamente qué hacemos, ¿no? ¿Qué puede hacer un individuo y qué pueden hacer la gente que hace las leyes y hacia dónde vamos? Y también más la relación entre privacidad, control, vigilancia y pérdida de libertad. Como que la tesis era más sobre ética y este libro es más como filosofía política aplicada. Entonces... Bueno, ahí se cortó un poquito, se cortó. hablando de tecnología, de que no podemos confiar. Se me hace que es problema acá, probablemente, porque estoy en No un sé. país tercermundista, A mí sí. sospecho Bueno, que mi en internet Inglaterra no te es creas peor. tú que... No te creas, no lo asumas, No, que hombre, tengo yo historias de viví confianza. ahí, digo, yo viví un tiempo en Inglaterra, internet es mucho mejor que el de acá. Aquí ¿Sí? llueve y ya se cae todo el internet y ya, pero bueno, pero perdón, decías, digo, se interrumpió ahí, adelante. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde se interrumpió? Estabas, bueno, sobre tu tesis, ¿no? O sea, estabas explicando sobre el tema de cómo fue que acabaste decidiendo hacer un libro popular y no académico contra Sí, lo que te están sugiriendo, ¿no? ¿Y cuánto te tomó escribir este libro? Porque acaba de salir, ¿no? Digo, acaba. ¿El año pasado? salió hace justo un año Ok, em, en Inglaterra. ya. Me tomó 3 meses y medio escribirlo. 3 meses y medio. Sí. O sea, Wow. por supuesto tenía 6 años de pensar en el tema, ¿no? Entonces ya Sí, tenía como mucho bagaje. Pero estabas entonces te digo que el condensada ahí. libro Sí. es como mucho más filosofía política aplicada y la tesis era ética. Eh, Esa es como la mayor diferencia. Y que en el libro empecé a pensar en cómo el poder se relaciona con la privacidad y eso es algo que no estaba en la tesis en absoluto. Entonces el libro académico todavía lo tengo pendiente. Ah, todavía está ahí. Ah, creo que Sí, vi en tu currículum que decía de que Book Pending Project sobre privacy, algo sobre privacy, ¿no? sí. Sí. Entonces va a ser como
mi tesis un poco mejorada y un poco actualizada con los últimos artículos pues, de la literatura. Y escribí este libro, te digo, en 3 meses y medio. Estaba la pandemia, fue el primer lockdown. Y dije, bueno, lo voy a aprovechar para ponerme a escribir y no hice nada más que escribir esos meses y la verdad es que fueron unos meses maravillosos. Bien. Sí, escribir es fascinante, la verdad es que hay mucha satisfacción en el acto de escribir. Y bueno, una de las primeras cosas que pensé cuando vi el título de tu libro, me acordé de la frase de Platón, porque de alguna manera la frase de Platón de que knowledge is power, que el conocimiento es poder, y la privacidad es un tipo muy especial de conocimiento, un tipo muy personal de conocimiento. Entonces está alineado de alguna manera con el concepto de Platón, y claro, ahí se trataba de justicia, pero pues esto es una cosa mucho más específica, más moderna y más urgente, pienso yo. Ahora, sobre el tema que comentaste de que está lo de el trabajo académico, el libro académico, que está el contrato con Oxford y decidiste escribir esto, pues te aplaudo, primero que nada porque pues estás contra una institución muy antigua, muy famosa, muy poderosa. Pero no quiero decir la palabra contra, porque bueno, ¿verdad? No es como que estás en contra, pero tú No. fuiste rígida en lo que tú querías y eso es algo que pues pocos hacen, la verdad, y te aplaudo. Ahora, ahí seguro te es familiar la historia de David Hume, ¿no? El filósofo escocés, que Hume nunca logró entrar a la academia, nunca lo aceptaron, él estuvo siempre tratando y aplicando, y no lograba, pero a fin de cuentas siguió su trabajo y se transformó en un intelectual de la gente. Y ahora, curiosamente o irónicamente, se enseña David Hume en todas las universidades de filosofía del mundo, ¿no? Entonces, eso es una gran lección, pienso yo, para la academia. Y con esto de la pandemia del COVID, yo creo que las universidades tienen el deber de empezar a escuchar lo que pasa en el mundo y no encerrarse en las torres de marfil. Entonces, pienso que vas a volver a entrar a tu nueva tesis con un nuevo par de anteojos, ¿no? Vas a tener una visión de lo que es el problema en un nivel práctico aplicado y luego vas a tener un entendimiento más profundo, pienso yo, del problema teórico, ¿no? Tendrás más que decir. Ojalá. Ojalá. Bueno, y si no es más que decir, pues pienso que durará más tu trabajo en el mundo, ¿no? Porque mucho trabajo académico se acaba leyendo por unos pocos y, ¿verdad? Eso es una cosa que también desanima un poco. Y bueno, 2 preguntitas también en este tema. ¿La investigación continúa? Pues la respuesta es sí, estás trabajando ahí en temas laterales. ¿Y cuál es tu fin último, ¿no? De esta investigación, ¿no? Pensando en un sentido aristotélico, the final cause, ¿verdad? Si fuera un violín tu libro, ¿cuál sería su música? ¿No? O sea, ¿para qué? Pues sí, sigo investigando cuando puedo, aunque la verdad es que el último año ha sido brutal entre la pandemia y que empecé a dar clases a tiempo completo, es totalmente apabullante. Entonces no he tenido mucho tiempo de nada más que de tratar de sobrevivir. Bien, Em, sí, pues sí. y con lo del libro, pues lo que me gustaría es, por una parte, concientizar a los ciudadanos ordinarios, ¿no? En que hay mucho que pueden hacer, en que se tienen que proteger, porque la gente piensa que, bueno, yo soy un don nadie, a nadie le importan mis datos, y yo te aseguro que la mayor parte de la gente ya ha sufrido algún tipo de injusticia por sus datos Mm. y que simplemente no se da cuenta, ¿no? Porque cuando tú pides un préstamo y no te lo dan y no te explican por qué, pues no se te ocurre que puede ser por los datos que tienes en Facebook. Esa conexión no la haces. Entonces, por una parte, como proteger a la ciudadanía y concientizarlos y también como motivarlos a pensar en qué tanto poder tenemos, porque realmente esas empresas dependen totalmente de nuestros datos. Si nosotros nos revelamos y le quitas a Facebook y a Google los datos, no tienen nada, o sea, con eso se financian. Entonces, realmente son mucho más vulnerables de lo que parecen. Eso por una parte. Y por Mm. otra parte, motivar a la gente que hace leyes para ponerse las pilas, para darse cuenta que realmente estamos poniendo en peligro la democracia al no tener respeto por privacidad. Y en ese sentido, la verdad es que he tenido una respuesta mucho más positiva de la que me imaginaba. Porque en un contexto capitalista en el que dices que la manera de financiar Internet es tóxica y hay que terminar con ella, pues yo me esperaba que pues, mucha gente me dijera, no, pues eso ni hablar, ¿no? Sí. Y que el libro haya sido seleccionado por The Economist como uno de los libros del año, cuando que The Economist pues es una revista Sí. que se dedica
a un poco perfilar el mundo empresarial, ¿no? Sí, Eso fue una sorpresa para mí. Y me han felicidades. invitado a hablar como testigo en el House of Lords en Inglaterra. En España me han invitado a ayudarles con la estrategia digital del país y a formar parte de los expertos que informaron a la primera carta de derechos digitales en España. Entonces ha sido bastante positivo. También me han escrito gente del Congreso de Estados Unidos que quieren tratar de pasar una ley de privacidad y ha sido como muy positivo Wow, ver que hay gente que le interesa y que se impresionante, preocupa. impresionante. Pues mira, si te puedo dar una recomendación, si me permites, Por favor. sería, tienes que respetar seriamente tu descanso. Es decir, porque debes de tener una cantidad de presión ¿verdad? De personas, ¿verdad? Tienes que respetar desde el sueño hasta el ejercicio y tomarte vacaciones, porque esto no es una carrera, es un maratón. Tienes una larga vida por delante y tienes que cuidar todo esto, porque digo, y verdaderamente te voy a decir algo interesante. Yo compré el libro de, fíjate, se cayó. Yo estoy de acuerdo contigo de que debo de De que, descansar. wow, sí, no, de que sigue trabajando, es el espíritu de Oxford, de que, no, no te creas. Yo compré el libro de Shoshana Zuboff, de Surveillance Capitalism, de Harvard, ¿no? Claro que sociología es algo muy diferente, pero te comparto que leí casi la mitad del libro y lo dejé, lo acabé abandonando. Y ni siquiera sé exactamente por qué lo dejé de leer. Supongo que, no sé, algo ahí faltaba, algo y tú podrás hacer un análisis más, bueno, tal vez más biased, ¿verdad? A tu lado, pero igual y más filosófico lo podrías hacer. Pero a fin de cuentas, y tu libro lo tomé la primera vez que empecé a leerlo, ya me aventé a la introducción y el primer capítulo, o sea, ya estoy en el segundo capítulo y se lee muy bien, se avanza muy bien. Pienso que este tipo de libro, eh, y claro, igual me estoy adelantando, pero pues puede llegar a ser un libro mucho más pues, grande que lo que escribió Shoshana, porque pues, el libro de Shoshana está de este tamaño y se siente como que un tipo de grito, no sé, como que puros gritos, en vez de ser un análisis metódico desde la raíz del punto. Y en especial, bueno, no sé si quieres hacer un comentario sobre esto. Sí, yo la verdad, o sea, por una parte quiero darle su lugar a Shoshana Zuboff, que se lo merece, que es alguien que lleva estudiando esto mucho Por supuesto. tiempo. Y, por ejemplo, el término del capitalismo de la vigilancia es Sí, brillante y ojalá se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? sí, acuñado por ella, Pero definitivamente. a mí el libro me decepcionó muchísimo. O sea, yo cuando salió el libro dije, por fin alguien ha Yo escrito igual. sobre esto, lo leí y me decepcionó mucho. El libro es una enciclopedia de casos problemáticos, sin más. Mm, O sea, ya. no explica exactamente por qué son problemáticos, exactamente cuáles son las implicaciones para la sociedad y mucho menos propone qué hacer. Además, es larguísimo, es como, no sé, 4 veces más largo de lo que tendría que ser. Muchas veces se enrolla hoy me desperté y vi los pájaros y yo pensaba, pero Sí, bueno. y eso es parte del problema. De hecho, tengo una pregunta sobre eso. Sí, como que se desvía. Yo lo acabé dejando también, digo, ahí lo tengo. Y luego, en cuanto a cuestiones prácticas, la única recomendación que pones, yo no sé si lo ha cambiado, porque últimamente le he escuchado cambiar su discurso, pero eso ha sido muy reciente. Pero en la Mm, primera edición, la única recomendación que hace es que mm, tenemos que luchar contra el capitalismo, que desde mi ya. punto de vista es bastante, o sea, no solamente Genérico, poco práctico, reducido. ingenuo, Sí, incluso no muy sabio, porque además es perfectamente posible tener un gobierno comunista que que practica la investigue. vigilancia y que es Sí. totalmente autoritario. Entonces yo me decepcioné mucho, la verdad. Sí, claro, y hay muchas opciones, ¿no? O sea, hay diferentes formas de hacer esto, pero se me hace que reducir todo a solamente esa frase, pues no es suficiente. Se requiere más precisión, se requiere más detalle, o sea, es mucho más de que solo esto. Sería reducir todo el libro ¿verdad? Y, y sí, sobre el tema de la longitud del libro, longitud, no sé si se puede decir así. Eh, Tengo una pregunta sobre el concepto del consentimiento, ¿no? Y que pienso que es algo, creo que es una parte que todos podemos entrar muy rápidamente a entender la seriedad del asunto. Entonces, la pregunta es esto. Bueno, para dar un poco de contexto, ¿a qué me refiero con consentimiento, no? Cuando estamos en Internet, que es prácticamente a todas horas, muy pocos verdaderamente leemos los términos y condiciones, ¿verdad? Que nos toca cada rato y aceptas estos términos y condiciones que cambian a cada rato también. Y luego, y del porcentaje que verdaderamente leemos estos términos,
un muy pequeño porcentaje verdaderamente entiende qué significan estos términos. Y en este contexto te pregunto, ¿cuál debería de ser nuestra postura ante esto, ¿no? Y digo, te lo pregunto también como individuos, pero también como sociedad, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer en esto? Sí, bueno, un poco volviendo al libro, o sea, yo intenté Sí, escribir el libro que a mí me habría gustado poder leer. bien. Y entre otras cosas que discuto es el consentimiento. Y el concepto del consentimiento informado viene de la medicina ética, de la ética médica, De la ética la médica. bioética, Medical ethics, sí. médica, ya tengo los lenguajes Sí, sí, sí. muy confundidos. Ajá. En el que, o sea, el médico se supone que te tiene que explicar cuál es tu diagnóstico, cuáles son las posibilidades, cuáles son las probabilidades, y tú tienes que mostrar que tienes suficientemente entendimiento como para tomar una decisión. Y ese modelo no funciona con los datos, por varias razones. El primero es que incluso si tuvieras toda la información, no sabrías cuáles van a ser las implicaciones, porque el Big Data justamente trata de buscar correlaciones que nadie habría podido adivinar. Entonces, incluso el programador que te está dando el algoritmo no te podría decir exactamente cuáles van a ser las implicaciones de dar tus datos. Con lo cual, ¿dónde está el consentimiento informado? No lo hay. En segundo lugar, cuando compartimos nuestros datos, no tenemos en realidad la autoridad moral para compartir muchos de esos datos porque muchas veces compartes datos sobre otros a la vez. Cuando yo comparto mis datos genéticos, es como el ejemplo más obvio, Mm, obviamente estoy compartiendo datos sobre mis padres, mis hermanos, mis primos, mis hijos, y esa gente no dio su consentimiento para que yo compartiera sus datos, con lo cual, ¿dónde está el consentimiento, no? Y y por esas razones creo que el consentimiento tiene un rol que jugar, pero es mucho más pequeño que el que se le está dando ahora mismo. mm, Una tercera razón es que la sociedad tiene un interés en que haya privacidad, más allá de que el individuo quiera consentir o no. Entonces, igual que yo no puedo, yo qué sé, ir a un hospital y decir, preséntenme a alguien con coronavirus, por favor, porque me quiero contagiar, quiero saber qué se siente y quiero contagiar a otros, pues no, o sea, no, porque claro. voy Mm, a lastimar a otra gente, sí. pues cuando una persona le da sus datos a Cambridge Analytica y luego esa firma política los usa para tratar de manipular unas elecciones, pues esa persona no tenía que haber tenido el poder de dar su consentimiento porque no tiene la autoridad moral porque va a dañar a otra gente. Entonces creo que el consentimiento puede jugar un rol muy reducido en casos en donde sobre todo estás compartiendo datos que realmente son tuyos y en casos en donde estás compartiendo datos de una manera que no va a hacer daño a la sociedad. Entonces, lo que necesitamos es regulación para identificar esos estándares mínimos que son claros en la medicina o en los alimentos. O sea, tú no puedes vender cualquier cosa en el súper por más que la gente quiera consentir. Bueno, en México está un poco más fácil, digamos. Sí, sí. Pero Entonces bueno, necesitamos estándares mínimos más que consentimiento. ya. Sí, es que está muy interesante lo que mencionas, porque sí, la idea del consentimiento es, oye, pues entiendes la situación, aceptas o no, ¿verdad? Me acuerdo que había también posibilidades porque a veces las personas dicen que sí o que no sin entender. Entonces estaba la posibilidad de hacer como un pequeño examen y si la persona logra responder un pequeño examen, pues quiere decir que tiene un conocimiento. Pero sí, en Big Data es imposible. También por el concepto, en Big Data, en Machine Learning, AI, porque también está el tema de los black boxes, ¿no? O sea, no tenemos acceso a toda la explicación, explicability se llama en inglés, Sí. que no se explica porque son cientos o miles de variables, ¿no? Entonces está muy difícil. Bien, me gusta la respuesta porque imaginemos una persona de bajos recursos que acaba comprando un celular y acaba instalando el WhatsApp, que es lo primero que se hace hoy en día, y pues no tiene ni idea el concepto de cómo funciona WhatsApp, pues con metadatos, porque por lo menos dicen que es encriptado, que ya hay evidencia de que no necesariamente es encriptado, y luego, pero nadie sabe que WhatsApp funciona con metadatos, ¿no? De dónde se le mandó el mensaje y ahí es donde está el negocio de WhatsApp. Entonces, pero ¿sabes lo que me da tristeza ahí, Carissa? Y es en el contexto de justicia global, ¿no? Global Justice, de que si no está bien regulado en países como Estados Unidos, Inglaterra, ¿cuánto va a tardar a que se regulen en países como Brasil, México, Argentina, Uruguay? Pues 200 años, sospecho yo. Espero que no, pero Bueno, está complicado. es preocupante, pero en realidad en países como México creo que
el mayor problema es poner en práctica la ley, porque en realidad las leyes no son tan malas en México. Lo que pasa es que nadie las cumple. Entonces, claro, Nadie ya las puedes tener la mejor ley del mundo, pero ¿de qué vale, no? Ok, pues sí, Pero otro problema efectivamente, que va a creo tomar que más tiempo resolver ese que el sí, primero, sí. creo yo. Pero efectivamente me preocupa mucho México porque una de las cosas que argumento en el libro es que la privacidad protege la democracia en diferentes maneras, pero una Mm, manera es al proteger el periodismo. Y ahora con el escándalo de Pegasus vemos que en México los periodistas están súper vulnerables y no es coincidencia que México es el país número 1 de asesinatos a periodistas en el sí, mundo, me más consta. que países en guerra. Sí. Y eso tiene que ver con la privacidad. Y lo que yo, no sé, lo que yo espero, que no es garantía, pero sería muy bueno, es que Estados Unidos pase una buena ley federal de privacidad, esto es urgente, ya va tarde, y eso podría tener efectos pues a nivel mundial. Sí. No, es impresionante, pero bueno, no hay que desanimarnos, no se trata de esto, esta entrevista, se trata de lo opuesto. Te comento que me gustó mucho el primer capítulo que ya leí, se llama Data Vultures, ¿cómo se va a llamar en español? Eh, Buitres de los datos. Buitres de los datos, buitres de los datos. Haces como un tipo de recorrido teórico, ¿no? Por todos los aspectos en los que toma nuestros datos. Se me hizo una técnica de escritura muy interesante, como que le das pues como que una bienvenida a la persona desde la persona. Es decir, imagínate, pues como en tradición filosófica, como un experimento mental, ¿verdad? Y de los que mencionaste, ¿cuáles piensas que son las cosas que las personas menos sospechan? Te lo pregunto porque en lo personal, el que más me sorprendió fue el de los sound beacons. Los sound beacons ¿cómo se llama en español eso? Porque la Pues creo traducción que le llaman balizas de audio, que a mí me suena fatal, pero balizas de audio. Es que hay muchas palabras que no existen sí. en otros idiomas que no sea el inglés. Balizas de audio. Y eso ser, haz de cuenta que, digo, para entender la tecnología, entras a una tienda y te manda una señal y tu celular la escucha, algo así. Sí, exactamente. Lo que quieren hacer con esas balizas de audio es identificar la persona que es dueña de un teléfono y una laptop. Entonces, las empresas quieren saber que si tú escuchas una entrevista perdón, una entrevista, un anuncio por la radio por la mañana y escuchas el Mm, anuncio de un programa y entonces buscas ese producto que se anuncia por la radio en tu laptop, quieren saber que es la misma persona mm, y que luego vas físicamente a la tienda y lo compras para saber que ese anuncio tuvo ese efecto. Y como lo hacen es con esas balizas de audio que están en todos los comerciales por la radio y que están a veces en la televisión y que están muchas veces en las tiendas, en la música que se escucha o en los comerciales y que tú no escuchas, pero que tu teléfono va registrando para que las empresas te puedan identificar. Y eso me parece súper invasivo. Ni siquiera sé cómo llamarle a eso. Creo que es una palabra nueva porque es un nivel de invasión y de manipulación. Yo le digo de broma titereteo aquí con mis amigos, ¿no? Titereteo, pues como está el títere y está el titereteo, ¿no? El acto de titeretear. Dudo que esté en algún diccionario, de verdad, eso. Pero es impresionante porque cuando una persona va a entender una tecnología así, sin una formación técnica, sin una lectura sobria, ¿verdad? Con calma, es sumamente invasivo, abusivo, pienso yo. Es inaceptable y sobre todo que este tipo de tecnologías se están desarrollando todo el tiempo y seguramente hay prácticas que ya son súper comunes entre las empresas y que todavía no sabemos, porque tenemos que esperar hasta que un periodista lo sepa a través de una fuente o a través de un error de algún tipo. Lo que es totalmente inaceptable es que las empresas tecnológicas tienen esta actitud de que todo vale hasta que les digan que no. Sí, es que es como le dicen en inglés, un Wild West, ¿no? Como que el viejo oeste. Todo se vale y luego ponen las leyes y tienen abogados que logran encontrar formas de dar la vuelta. Es complicado, es complicado. Pero me gusta tu actitud optimista de que sí hay mucho poder todavía en las personas. Y en una de las entrevistas que vi tuyas, que hay varias en internet para que las busquen por ahí los que estén escuchando esto, hablas de que todavía no todo está digitalizado, que todavía hay esperanza porque hay mucho del mundo
¿cómo le llamamos al mundo? Pues que físico, pues también lo digital. El mundo no digital, llamémosle así, ¿no? En el mundo no digital hay mucho todavía que no está digitalizado y hay esfuerzos para digitalizarlo. Entonces, es un momento clave de tomar acción. Y, y en esta nota tengo una última pregunta antes de pasar a las preguntas ya de cierre. Es sobre un concepto. Comentaste tanto en el ensayo que me compartiste sobre privacidad médica como en tu libro Privacy is Power sobre un concepto original tuyo que sobre el espacio sensorial personal que le llamaste autótopos, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco más sobre este concepto y de dónde viene, cómo surge? Sí, bueno, eso es parte de la tesis y del libro académico. Em, la idea es que tener privacidad es tener cierta protección de que otros te accedan a ti de una manera personal. Y hay como dos formas principales de acceder a ti de una manera personal. Una es a través de aprender o saber cosas personales sobre ti, como tu nombre, dónde vives, cosas, datos personales en esencia. Y la otra es tener un acceso personal a ti de una manera mucho más presencial, mucho más física o más bien sensorial. Entonces, la idea es que para tener privacidad tienes que tener como una especie de burbuja personal de protección. Entonces, tienes privacidad cuando estás en tu habitación solo y nadie te está ni viendo, ni escuchando, ni tiene acceso a ti. En el momento en el que alguien pone una cámara en tu habitación, esa burbuja se rompe porque es una burbuja sensorial, no es una burbuja física, porque de pronto alguien te puede ver. Y es como, hay veces que creo que nos concentramos demasiado o demasiado como únicamente en la parte de los datos y en la parte de la información, pero también hay una parte muy física que viene de muy atrás, que eso es como una reacción evolutiva de qué se siente ser observado. Y la parte de la evolución es que, bueno, cuando alguien te observa, muchas veces es porque te quiere comer, ¿no? Cuando, o sea, tienes la sensación de que alguien te observa porque te hace vulnerable a esa persona o a ese animal. Y es tan antiguo y es tan profundo que hay un estudio muy famoso que seguramente has escuchado de gente que está en una oficina y se le pide que cuando tome un café, que es bueno, que está disponible a todo el mundo, apunte que ha tomado el café para luego pagarlo al No final lo del mes. conozco, no conozco este. No conozco Ah, no, es muy divertido. Ok. Entonces, si pones un póster de flores o de muchas diferentes cosas, la gente pues paga en un cierto porcentaje, pero no 100%. Pero si pones un ojo, aunque sea un póster que la gente sabe que no hay nadie mirando, la gente paga casi 100% de las veces, ¿no? Wow. Entonces, realmente tenemos muy profundo esta sensación de que hay alguien mirándonos y de qué consecuencias puede tener, aunque sepamos que no hay nadie, ¿no? O sea, es algo como mucho más profundo. Y entonces, por eso quise pensar en esto del autotopos como esta parte más sensorial de la privacidad, que es más antigua, pero que es igualmente, pues, relevante hoy en día, porque cada vez, o sea, no sé cómo sea México, pero yo no puedo dar 3 pasos en Inglaterra sin ver que hay una cámara mirándome, y eso tiene un efecto que creo que no hemos pensado suficiente. Sí, lo que me recordó, digo, que claramente lo estudiaste, fue el tema del panóptico, ¿no? De Jeremy Bentham, los experimentos de las prisiones, digo, experimentos mentales, espero, ¿verdad? Que no importa si los prisioneros, digo, ya no son mentales, ya sé que hay ejemplos muy visibles, pero que ya no importa si la cámara está prendida o no, si está la cámara, ya con eso basta. Está bien extraño eso. Pues bueno, lo que digo de apagar el celular, creo que apaga los micrófonos. Espero que no haya una técnica ahí pero bien, los micrófonos están en todos lados, ¿no? Digo, empezando por las computadoras, pero en las televisiones y en diferentes cosas ya, celulares claramente, ¿verdad? En todos lados hay micrófonos y cámaras. Y sí es un sentimiento extraño. Pienso que por eso la naturaleza siempre será atractiva para irte a caminar a un bosque donde hay un poco de esperanza de que no haya micrófonos por ahí o cámaras o así. Sí, es Pero hay que fascinante. dejar el teléfono en casa porque si no, si Sí, te lo claro, llevas, claro, pues claro. Si no sé, sí, porque te lo llevas contigo, pues ya no tiene caso, ¿no? Sobre lo del ojo, ayer desayuné con un amigo que se llama Lee, que de hecho
después te lo presentaré. Él trabaja en Dell, en las computadoras aquí, y tiene ahí un interés de un tema de ciberseguridad y así luego te lo podría presentar. Pero él me enseñó que él tuvo un viaje hace poco, no sé si fue Chicago, creo que fue Chicago, pero hay una obra de arte gigante que es un ojo enorme. Y no sé si la has conocido, luego te mando la liga para que la veas, pero es precisamente eso. El artista decidió hacer un ojo gigante para, y está hermosa la pieza, luego te la mando para que veas que el mundo artístico también están haciendo su trabajo para levantar la conciencia. Bien, terminamos con dos preguntas que siempre hago. La ajusté un poquito porque la vez pasada que la hice a este Ernesto Castro. ¿Conoces a Ernesto Castro, el filósofo español? Sí, o sea, lo he escuchado en una entrevista. Ya, bien, bien, bien. ¿Podrías platicar con él? Estaría muy interesante que luego les mando un correo para que se conecten. Pero digo, hablé de, bueno, ahorita te platico lo que pasó ahí con la de Ernesto Castro, pero bueno, la pregunta es esta. Es una pregunta sobre Mindshop, ¿no? Nuestra sociedad de conocimiento. Creo que la gente de hoy en día no se toma el tiempo de cuidar esos árboles que tardan cientos de años para crecer, ¿no? Además, muchos pensadores se han metido en problemas al estudiar y enseñar filosofía a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros como sociedad de conocimiento tener un impacto significativo y a largo plazo en el mundo sin compartir el destino de Sócrates, ¿verdad? Que es el ejemplo más grande de este concepto que comenté, y manteniéndonos independientes de las agendas gubernamentales y de las agendas corporativas, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Lo más fundamental es atreverse a pensar y atreverse a hacer preguntas. Y el destino de Sócrates realmente no fue malo, o sea, desde cierto Bueno, punto sí, de estoy vista, de ¿no? acuerdo, estoy de acuerdo. La verdad es que estoy de acuerdo. Sí. O sea, a Sócrates se le presenta la oportunidad de escapar a ese destino y él decide no escapar a él. Sí. Entonces, a pesar de que es un final muy triste, es un final que a final de cuentas acaba siendo por lo menos medio escogido. Y que se puede pensar que si Sócrates volviera a vivir, probablemente haría exactamente lo mismo. De acuerdo. Entonces, y depende, ¿no? Cada persona está en un momento diferente, en una circunstancia diferente. Hay gente que tiene más o menos que arriesgar, y hay gente que tiene más o menos que proteger, y creo que no sé, no es para nadie juzgar a los demás. Pero cada uno hay que atreverse a pensar, por lo menos. A pensar, a preguntar, a cuestionar, y después a ver a dónde te lleva la vida, ¿no? Muchas veces las cosas que acaban siendo más significativas y acaban teniendo más impacto, no es algo que planeaste, no es algo que te imaginaste que podía pasar, es algo que tú seguiste un interés, que seguiste una pregunta genuina, una preocupación genuina, y que te surgieron oportunidades. Bien, muy interesante. Muchas gracias, Carissa. Sí, y Kant estaría de acuerdo contigo, ¿no? Sapere aude, de atrevernos a pensar, a hacer las preguntas difíciles. Y pues interesantemente, esta semana, bueno, te platico un poquito de cómo funciona Mindshop, ¿no? Una parte de Mindshop, que es, digamos, que la parte social, le llamamos la cantina, con K de Kant, ¿no? Todos los viernes hacemos una junta digital, ¿verdad? Por Zoom, en donde todos se meten de diferentes grupos, porque ya somos casi 600 miembros en la sociedad de Wow. conocimiento. Entonces se meten todos a platicar y sugerimos, y digo sugerimos entre los cantineros que manejan la cantina, yo y las conversaciones que se tienen en el grupo general de Mindshop, escogemos un tema y yo hago una pequeña investigación, muy breve, doy unas lecturas sugeridas, unos videos sugeridos, y el viernes en la cantina se habla del tema. Interesantemente, esta semana salió el tema de la corrupción. Y hay que ser valientes para hablar de corrupción en México, porque muchas personas no amanecen si empiezan a hablar de corrupción, ¿no? Solamente se les acaban los días, por así decirlo. Y bien, la última pregunta es esta. Imaginemos que nuestra sociedad de conocimiento cumple con esta visión, ¿verdad? Digamos que dura un tiempo considerable. Este fue el cambio que hice con lo de Ernesto Castro, porque antes yo decía que durara, yo no sé, 800, 1000 años, 2000 años, ¿verdad? Y Ernesto Castro entendió 80
80,000 años, algo así, y se empezó a reír y dijo, no, Mateus, ¿cómo? Hay cosas que se tienen... Pero bueno, hay sociedades en Inglaterra, por ejemplo, la sociedad aristotélica, la Aristotelian Society, que lleva creo que 500 años y se me hace sumamente interesante. Y mi visión para Mindshop es que dure mucho más que todos nosotros, que sea algo verdaderamente un gran árbol en el mundo, ¿no? Algo profundo y que dure más que todos nosotros. Pero bueno, imaginemos que se considere, que se logra esa visión. ¿Qué consejo mandarías al futuro, no? Como una botella que mandas al mar, ¿verdad? Y esto lo tomé de Bertrand Russell en una entrevista que le hicieron, que la BBC de Londres le hizo. ¿Qué mensaje mandarías al futuro, Carissa, a los futuros estudiantes que quieren aprender filosofía y otras materias retadoras, ¿no? Cosas difíciles. Bueno, se me ocurrieron dos cosas más sobre la pregunta anterior, que estoy un poco lenta. Bien, bien. Pero... Adelante. Adelante, compártela, sí. Una es que realmente es importante respetar la privacidad de los demás en una sociedad intelectual. Porque si alguien acaba teniendo una opinión valiente o una pregunta valiente y se atreve a hacerla y se le traiciona, porque hoy en día todo el mundo tiene micrófonos, todo el mundo está grabando, todo puede acabar en Twitter, esa sociedad pues se va a desmoronar y la gente no va a hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Entonces es muy importante tener cierta intimidad, no todo puede ser público, no todas las conversaciones tienen que estar en YouTube. Sí. Eso por una parte. La cantina nunca se graba, la cantina nunca se graba, es solamente un espacio por Zoom y nadie está obligado a prender su cámara. Entonces, digo, pero, y claro, pero me gusta que lo digas, porque debería de ser algo más allá, ¿no? Para proteger verdaderamente la privacidad de todos los miembros, pero sí. Adelante. Sí, queda como un trato, ¿no? O sea, que se recuerda cada vez, porque cualquiera podría escribir un tweet o algo así, ¿no? Es verdad, es verdad. Y luego, otra cosa que recomiendo mucho es realmente ayudar a mantener el mundo de los libros vivo. Los libros son de las mejores tecnologías que hemos desarrollado nunca, y simplemente el acto de leer es un acto político. Y necesitamos de cierta comunidad intelectual para mantenerlo vivo, y ahora tenemos desafíos grandes, como por ejemplo que Amazon esté tomando tanto control sobre los libros y demás, y vamos a necesitar aliados. Entonces es otra parte muy importante. Si yo pudiera mandar una botella al mar, no sé. Es la pregunta más difícil. ¿Qué recomendarías hacia el futuro de las personas que están tratando de aprender filosofía? No sé, es un poco cliché, pero un poco que vuelvan a Platón. ¿Que vuelvan a Platón? Ok. Que vuelvan a las raíces. Estoy de acuerdo que la mayor parte de los problemas filosóficos importantes han sido por lo menos mencionados por Platón, y que hay veces que la filosofía analítica contemporánea se centra mucho en los últimos 3, yo que sé, artículos más recientes, y que a veces nos olvidamos de las raíces. Y también tiene que ver un poco con el mundo digital y eso, que a veces nos olvidamos de qué es lo más importante de ser humanos, ¿no? Porque nos distraemos con tanta laptop, con tanto teléfono, con tanta estadística, con tantos números, y al final olvidamos ese aspecto más terrenal y más también, ¿cómo se dice? Embodied, como más... ¿Corpóreo? ¿Sensorial? Corpóreo, sí, corpóreo y sensorial. Sí. Pues fíjate que algo interesante de mi trabajo en los últimos años, digo, te platico un poco, yo estaba en un trabajo completamente diferente y ya había estudiado mi máster en filosofía, pero no logré un trabajo filosófico porque las opciones de trabajo filosófico en México son las universidades y el punto final. Entonces yo trabajé en otra cosa que me gustó mucho, aprendí mucho, pero en la pandemia acabé perdiendo mi trabajo y tuve que hacer algo. Y yo llevaba 6 años planeando Mindshop en mi mente. Wow. 6, 7 años estaba diseñando, pero siempre fui muy cuidadoso, siempre he sido muy cuidadoso en hacer esos grandes brincos, porque sé que pues estoy jugando con mi vida, jugando con mi futuro. Entonces nunca me aventé a, por ejemplo, endeudarme con un banco y poner Mindshop, ¿verdad? Si lo hubiera hecho así, hubiera quebrado, porque la pandemia iba a ser un lugar físico, Mindshop. Empezó la pandemia y abrí un grupo de filosofía
y se hubieron muchos interesados, gracias también en gran medida al trabajo que estaba haciendo con mi hermano del podcast, ¿no? Y luego abrí otro, y hasta la fecha lo que más me ha dado éxito es mi ciclo de historia de la filosofía griega antigua. Noto que hay muchas personas que quieren entender qué pasó en esa época de la historia. Entonces, pues ahí está, Platón y Aristóteles y los presocráticos y un poquito antes y un poquito después. De eso se trata mi trabajo en gran medida. Es Pero un bueno, poco Carissa. como volver a casa. Y yo creo que hay una combinación, ¿no? Entre volver a esas raíces y volver a casa y entender como los problemas fundamentales, y al mismo tiempo Mm, ayudar a pensar el presente. Y mm, yo creo que el mayor lujo de la filosofía es poder dedicarte a pensar en lo que más importa. O sea, lo que ¿qué es más- lo que tú crees que más importa y que Sí, quizás el resto de la gente no está viendo? sí, para mí es la filosofía de la tecnología. ¿Qué nos está pasando? Pero bien, Carissa, ha sido un honor y un placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por tu tiempo. Y te dejamos por ahora, que vuelvas a tu trabajo muy importante y espero que se repita esto. ¿Sí? Muchísimas gracias, Mateo. Ha sido todo un honor y un placer para mí también. Y hasta la próxima. Gracias. Bye bye. Nos Chao. vemos.